Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida a este primer webcast de una serie que organizaremos sobre el futuro de la migración regional. Y para empezar esta serie, que le estamos organizando un grupo grande, yo diría, de organizaciones sociales, de fundaciones, de académicos. Tenemos justamente a Eduardo Porter y a Julia Preston. Eduardo, la verdad es que esta es una celebración también para nosotros porque estamos celebrando la publicación del libro de Eduardo Porter, mi amigo Eduardo Porter, reportero del New York Times, por muchos años quien escribía la columna The Economic Scene. El libro de Eduardo se llama Veneno Americano, cómo la hostilidad racial acabó con el sueño americano. Y es un libro, ya está publicado desde luego en inglés, se va a publicar en español. Ya le dije a Eduardo que cuando salga en español le vamos a hacer otra celebración de estas. Es que gracias, Eduardo, por acompañarnos para arrancar esta serie de webinars. Y también me da mucho gusto dar la bienvenida a Julia Preston. Julia Preston está en el Marshall Project, ella es una muy conocida periodista. Ella ganó un Pulitzer Prize. Ella también estuvo como corresponsal muchos años del New York Times en México y los últimos 10 años de Julia en el New York Times, ella fue la corresponsal de migración, un tema desde luego muy importante y es un tema de nuestra serie. Así es que bienvenidos los dos. Le voy a pasar la palabra a Ale Brown Gort, el director de la Casa California, para que nos platiques un poco, Ale, qué es lo que estamos intentando con esa serie. Luego tú le pasas la palabra a Siegfried Herzog de la Fundación Naumann. Luego también le vamos a pedir a Rodolfo Cruz Piñeiro del Colegio de la Frontera Norte que nos haga un pequeño comentario. Y desde luego le vamos a pedir a Ana Sáez de Sin Fronteras que haga un primer comentario después de la presentación de Eduardo y de Julia. Adelante, Ale, por favor. Rafael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Eduardo y a Julia. Creo que este va a ser un evento fabuloso porque va al corazón de lo que es la migración. Yo estoy aquí representando a Alianza UCMX, que es la organización dentro de la Universidad de California dedicada a todo lo que tiene que ver con México. Tenemos a lo que antes era UC Mexus, tenemos a UC Mexico Initiative y también obviamente a la Casa de la Universidad de California en México. Muchísimas gracias por hacernos parte de todo esto. Entonces, esta es la primera de una serie de seminarios dedicados a repensar la migración en la era de COVID-19 y de post-COVID-19, la migración regional entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Desde mi punto personal, este libro es un muy buen punto para partir, porque nos demuestra la importancia esencial que tiene la identidad dentro de la migración, cómo concebimos a la migración y cómo concebimos a los migrantes. Hace unos meses, cuando hicieron la matanza en El Paso de mexicanos, cuando este joven llegó a hacer la matanza de mexicanos en El Paso, me vino la reflexión que si bien muchísimos de los americanos hoy por día piensan que la migración indocumentada tiende a ser un tipo de pecado original que nunca se puede lavar de ninguna manera, a finales de cuentas, el verdadero pecado original de los Estados Unidos es el racismo que surgió a raíz de la necesidad de mantener la esclavitud y de todas las secuelas que pasaron después y que no acabaron con la lucha de derechos civiles, sino que siguen hasta el día de hoy y que han marcado fundamentalmente la migración latina a los Estados Unidos, cómo se ve, cómo se reacciona, cómo se concibe. Con eso le dejo la palabra al doctor Siegfried Herzog, el director de la Fundación Friedrich Naumann en México. Muchas gracias, Allard. Buenos días y bienvenidos a todos que nos escuchan y ven. En el nombre
de la Fundación Friedrich Naumann. Doy la bienvenido a ustedes. El bienvenido a ustedes. La Fundación Friedrich Naumann está una fundación liberal alemán. Trabajamos en Alemania y alrededor del mundo sobre temas liberales de economía de mercado, democracia participativa y Estado de Derecho y protección de derechos humanos. Y es en ese contexto que somos muy interesados en el tema de migración. No es un tema de México solamente o de los Estados Unidos, es un tema global y todos nuestros países tenemos resolver las tensiones y las preguntas, los problemas que enfrentamos en este tema. Aquí en México trabajamos sobre este tema con nuestras contrapartes aquí desde un poco más de un año. Somos muy contentos porque fue posible de realmente construir una alianza más fuerte. Lo que nosotros podemos contribuir, no somos gran expertos en el tema original, pero trabajamos en diversos países y entonces para nosotros es una contribución facilitar, apoyar un diálogo con expertos, con activistas de diferentes países y en ese caso de los Estados Unidos, de México y de los países centroamericanos que tienen ya un tema común en este tema. Y también vamos a apoyar diálogo entre Europa y esta región sobre los temas generales y algunas maneras de mejorar la situación. Entonces es un honor poder participar hoy, el día de hoy. Estamos muy interesados en lo que nos dicen Eduardo Porter y Julia Preston. Es de verdad, como dijo Allard, es un muy bien oportunidad de empezar esta serie de webinars en línea y muchas gracias y bienvenido. Gracias, Siegfried. Y gracias por acompañaros también a María José Salcedo, mi exalumna y además a quien trabaja este tema de migración con gran pasión. Le paso la palabra ya para casi arrancar a Rodolfo Cruz del Colegio de la Frontera Norte. Qué bueno que nos acompañan en esto, el Colegio de la Frontera Norte, Rodolfo. Tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación a ser partícipes de esta serie que iniciamos de webinar, que me parece por demás importante y en un momento, yo diría, crucial. Si ya veníamos viviendo precisamente una serie de cambios en la última década de las dinámicas y los patrones migratorios en la región de Centro y Norteamérica, creo que ahora se hace mucho más importante analizar cuál será el futuro de la migración regional. El Colegio de la Frontera Norte siempre ha sido una institución que ha seguido muy de cerca estos cambios y estas modificaciones. Y ahora, más que nunca, creo que iniciar con esta plática de Eduardo Porter y Julia Preston me parece de suma importancia porque es donde tenemos que enfatizar más precisamente en estos momentos. ¿Qué tipo de trato se les va a dar a estos migrantes? ¿Dónde se les está cerrando completamente la puerta? ¿Y de qué tipo de protocolos van a usar los distintos gobiernos de esta región para el trato de esta migración y esta movilidad que tenemos? Sí se van a cerrar las puertas, seguramente se van a cerrar las puertas para muchos, pero hay que ver de qué manera podemos nosotros apoyar y defender estos derechos humanos de estas personas que necesitan estar en movimiento. Lo estamos viendo. Tijuana sigue siendo una ciudad con mucha interacción.
no vemos cómo se pueda parar este dinamismo. Entonces creo que esto es un acierto muy importante el iniciar esta serie de webinar a través de este diálogo sobre el futuro de la migración regional. Muchas gracias y podemos dar inicio. Rafael, muchas gracias. Adelante, Eduardo. La idea es que nos platiques de tu libro. Ahora sí que adelante y bienvenido. Gracias por compartir con nosotros tu libro. Muchas gracias, Rafael. Y gracias a todos por estar aquí y darme este momento de su día para escuchar sobre mi libro. Voy a empezar unos añitos atrás a platicarles de cuando empecé a pensar en este libro. Fue en el verano del 2015, más o menos. Y en ese momento no se me hubiera imaginado que el tema de la migración iba algún día a tener el poder de nuevo de impulsar a alguien a la Casa Blanca. Si uno miraba encuestas, 7% de los estadounidenses creía que la inmigración era el desafío más crítico del país. Solo 7%. 3 de cada 4 lo veían como algo bueno. Y solo 1/3 opinaba que deberíamos admitir menos inmigrantes. Esta era la menor proporción desde los años 60. Y era la mitad de lo que fue en los 90, cuando Pete Wilson, el gobernador de California, se lanzó a la reelección azuzando el miedo a una invasión de indocumentados. Y la verdad, esto era de esperarse, porque para 2015 la inmigración ilegal estaba muy contenida. La población de inmigrantes sin papeles, sin autorización, había caído en 1.2 millones desde 2007, cuando la implosión de la burbuja inmobiliaria acabó con muchos de los trabajos en la construcción de la que muchos inmigrantes dependían. La economía en 2015 estaba creciendo, el desempleo estaba cayendo. La verdad, la competencia entre inmigrantes y trabajadores americanos que había motivado mucho de las percepciones anti-inmigratorias aquí, no era asunto. Y de pronto, Donald Trump decidió lanzarse como candidato a la presidencia. Juró a proteger la patria de los violadores y matones que según él, entraban a raudales desde México. Prometió construir su famoso muro para sellar de una vez por todas la porosa frontera del sur. Y de pronto, un miedo a los inmigrantes que haya sido por años en el subconsciente de este país, ¿saben? En tensión permanente con este mito nacional del crisol de culturas, de brazos abiertos a los necesitados del mundo. Ese miedo subyacente catapultó a Donald Trump a la presidencia y cambió al país. Pero sería, yo creo, un error entender este peculiar momento en la política de Estados Unidos como una aberración, ¿no?, provocada por un aventurero político particularmente xenófobo como Trump. Y también creo que sería un error explicarlo como el producto de circunstancias económicas específicas. Probablemente han oído el argumento. Votantes de clase obrera frustrados por décadas de estancamiento salarial se volvieron contra la clase cosmopolita que ignoró sus problemas durante tantos años. Estas dos cosas son ciertas, pero ni de lejos constituyen toda la verdad. Y sería un error histórico pasar por alto el papel decisivo de la xenofobia y el racismo latentes en la ideología nacional de Estados Unidos. No fue una falla del sistema la elección de Donald Trump. La mezcla de desdén y resentimiento manifiesto a través de las fronteras religiosas, raciales, étnicas y de ciudadanía que permitieron a Trump seducir a 63 millones de votantes ha distorsionado la política de este país desde que existe como país. Y hoy define quiénes somos, ¿no? Si bien la elección de Trump puso a las barreras étnicas de Estados Unidos bajo el fulgor implacable de los reflectores, las preguntas incómodas planteadas por un presidente que compara a los migrantes con violadores que vienen por nuestras mujeres, que prohíbe a los musulmanes entrar al país, que respalda a supremacistas blancos que marchan con antorchas, prestos para el saludo nazi, han estado largo tiempo al acecho en el profundo entramado de la política estadounidense. Lo podemos llamar hostilidad racial o simplemente racismo. Pero desde nuestro pasado esclavista
hasta la guerra civil y lo que vino después, las fronteras étnicas, para usar un eufemismo, han condicionado el desarrollo del Estado en este país. Han diezmado la confianza social, bloqueado la solidaridad y definitivamente nos han empobrecido. Porque sobre esta hostilidad racial hemos construido un país excepcional en el que la riqueza extrema coexiste cómodamente con carencias que a mi ver no deberían de caber en el mundo industrializado. Porque Estados Unidos es hoy quizá el país más rico en la historia del mundo, pero en más de un sentido es un paria, aislado en el fondo de la escala de bienestar entre los países tecnológicamente avanzados. Está en el lugar 51 en mortalidad infantil, casi en el mismo lugar que Croacia. Sufre más diabetes y obesidad que casi todos sus pares en el mundo desarrollado. Y tiene una expectativa de vida considerablemente más corta. En Estados Unidos, las adolescentes tienen más bebés que en la mayor parte del mundo industrial, más de 3 veces más que en Italia. Más que 1 de 4 niños en el país vive con un padre o una madre soltera. Por mucho el porcentaje más alto entre los países ricos. La quinta parte de los niños estadounidenses viven en hogares pobres. La estadística comparable en Dinamarca es 3%. Y si creen que las minorías son las únicas víctimas de las muchas patologías de este país, es hora de abrir los ojos, porque estas patologías afectan también a muchos blancos marginados. Un niño negro hoy vivirá 3 años y medio menos que un niño blanco. La mortalidad entre madres negras triplica la de las blancas. Más de 1/4 parte de los niños hispanos viven en la pobreza, comparada con 11% de los niños blancos sin ascendencia hispana. Pero también es cierto que por cada 100,000 nacimientos de bebés blancos no hispanos, murieron más de 12 de sus madres por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Esta tasa es más del cuádruple que en Holanda, el triple que en Alemania y casi 6 veces la de España. El típico bebé blanco no hispano nacido en 2018 morirá por lo menos 2 años antes, en promedio, que los recién nacidos alemanes, daneses, griegos, portugueses. 3 años antes que los bebés coreanos, franceses, australianos. 5 años antes que los bebés nacidos en Japón. Y si bien la proporción de blancos en la pobreza es considerablemente menor que la de los negros o de los latinos, la pobreza entre los blancos no se ha movido, ha estado estancada desde el año 2000, mientras que ha continuado a caer entre hispanos y afroamericanos. Nuestro déficit de bienestar, de salud, de cohesión social, en este sentido es un problema de todos. Ahora, nos gusta culpar a la globalización por nuestras lacras, ¿no? Seguro han oído el argumento. Pero la globalización afectó a todo el mundo. Le pegó a los franceses, a los alemanes, a los canadienses, a los japoneses. Pero la sociedad estadounidense, con sus hospitales y sus escuelas y sus carreteras, sus hogares de clase media, se derrumbó solita. El país que había construido la clase obrera más próspera de la historia se convirtió en una maraña de patologías. ¿Saben por qué? Sencillamente por falta de empatía. Y lo más irónico es que aunque los negros y los latinos hayan sufrido más las consecuencias, el colapso de la solidaridad también acabó con el sueño americano de los blancos de clase trabajadora. O sea, la verdad es que la globalización le pegó particularmente duro a Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca construyó los dispositivos de apoyo que otros países avanzados erigieron para proteger a los que acabaran en el lado equivocado de todos estos dolorosos cambios económicos y sociales que trajo la globalización y la tecnología. ¿Y por qué? Porque los estadounidenses blancos concluyeron que si tenían que compartir esta red de protección social y apoyo con personas de otras razas y etnicidades, preferían no construirla. Y hoy, la falta de estas protecciones, de estos dispositivos, confronta al país con un desafío existencial, porque nos están impidiendo lidiar con una economía en proceso de transformación tecnológica implacable. ¿Saben? No es casualidad que los países que han logrado sobrellevar con más éxitos los desafíos de la globalización son aquellos que tienen las redes de seguridad social más ricas y robustas.
sea, piensen en países de Europa Occidental con su amplia red de seguridad social, su seguro médico universal, sus sistemas de apoyo para desempleados mucho más generosos. El comercio exterior en estos países no es tema, es tema aburrido. Y contrástenlo con lo explosivo que es el tema del comercio en Estados Unidos. Y en la medida en que el antagonismo racial sigue impidiendo que Estados Unidos construya esta clase de mecanismos para proteger a la sociedad de los choques económicos, va a dificultar que el país se relacione productivamente con el resto del planeta. Y hay algo como tristemente irónico en la nueva fuerza que ha adquirido hoy en estos años, desde el 2015, el racismo y la xenofobia en Estados Unidos. Porque llega en un momento en que los estadounidenses blancos están obligados a depender de los demás como nunca antes. Porque se están haciendo viejos. El blanco medio tiene 43 años. 4 de cada 10, 40%, ya cumplieron 52. Entre los latinos, por ejemplo, la media de edad es apenas 28 años. Los muchos blancos jubilados del futuro van a depender más que nunca de los adultos de color, de los negros, de los latinos, de los asiáticos, para sostener la economía de la que dependerá su jubilación. Y la inmigración en particular va a ser esencial para garantizar la prosperidad futura de este país y de sus muchos jubilados. Un análisis del Centro de Investigaciones Pew observó que en las últimas 2 décadas, los inmigrantes y sus hijos aportaron más de la mitad del crecimiento de la población de edad laboral, entre 25 y 64 años. Y en las próximas 2 décadas van a ser responsables por más del total del crecimiento de la fuerza del trabajo. Porque la fuerza del trabajo de blancos no hispanos se va a contraer. Y entonces, si no fuera por los inmigrantes y sus hijos, sería una fuerza laboral más chica. De hecho, el estudio de Pew dice que si Estados Unidos corta el flujo de nuevos migrantes, su población en edad laboral se va a encoger a 166 millones de personas en el año 2035, contra 173 millones en el 2015. O sea, serían 7 millones menos de trabajadores. Y en el mismo tiempo, la población de gente en edad de jubilación que va a depender del trabajo que genere esta fuerza laboral va a seguir creciendo. Ahora, dicho esto, una pregunta que me queda, que queda en el aire y que supongo le queda a muchos, y ahora especialmente, que además que se nos acerca una otra elección presidencial, es ¿para dónde vamos? ¿Para dónde van estas emociones? ¿Para dónde va este país, no? Y se me ocurren algunas ideas. Y quizá la primera es que en el largo plazo, sin duda vamos en dirección hacia ser un país menos blanco. ¿Sabes? Hace 50 años, los blancos no hispanos eran como 85% de la población de Estados Unidos. Pero ahora previsiones del censo son que para inicios de la década del 2040 van a ser menos de la mitad. Ahora, esto podría ser muy buena noticia para quien anhela un país más comprometido con su diversidad. ¿Sabes? Un país con una identidad étnica más mezclada, más rica, quizá podría construir una ideología más solidaria, ¿no? Más libre del eterno conflicto racial estadounidense, más dispuesto a entender a lo que es ser estadounidense promedio con esa gran multiplicidad de quienes somos, ¿no? Y sin embargo, he oído muchos argumentos así que quieren ser optimistas, ¿sabes? No, mientras vamos a ser... Va a estar más mezclada esta sociedad, la gente va a entrar en contacto con gente que es diferente de ella, va a aprender a entender a las personas a través de fronteras étnicas y raciales como humanos, iguales que ellos, que van a la escuela y compran en el súper, y nos vamos a poder entender más como gente y no como representantes de otro grupo del otro lado de una barrera de color o de una barrera de cultura. Sí, he oído estos argumentos. El problema es que cuando saco la cabeza por la ventana para mirar a este país, me cuesta mucho trabajo justificar el optimismo. Porque lo que veo cuando saco la cabeza por la ventana es como lo contrario, ¿sabes? Parece que conforme pierden terreno económico y demográfico, en empleos con frecuencia sin oportunidades y
con salarios estancados, los estadounidenses blancos de clase trabajadora se han convencido de que son víctimas de un sistema volcado para proteger a las personas de color y para joderlos a ellos. ¿Sabes? Y este desasosiego no solo está afectando a la política interna del país, está reconfigurando su comprensión del lugar de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Mientras más se sienten acorralados por las minorías, más hostiles se vuelven contra otros países y otras culturas. Entonces, quizá las minorías raciales alcanzarán, mayores puestos de poder político en 20 o 30 años cuando su peso demográfico sea mayor. Pero si bien las minorías, los hispanos, los afroamericanos confían más en el gobierno que los blancos y apoyan más a los programas de asistencia social para sostener a las personas más vulnerables, nada nos garantiza que una mayoría de personas de color va a construir un país más fraterno en el futuro. Y sobre todo, la duda más grande para mí es que qué va a ocurrir entre hoy y ese momento en los años 2040 o 2050. Porque cuando yo miro por la ventana hoy, veo un gran pedazo del electorado que está empeñado a toda costa en detener este cambio demográfico que se avecina, ¿no? Entonces, la verdad, yo le auguro tiempos pues, oscuros a la política estadounidense, dividida entre votantes blancos decididos a proteger sus antiguos privilegios y atacando las fuerzas del cambio. Y por otro lado, un creciente electorado de minorías, que pronto no serán más minoría, que exigen tener voz en la dirección que va a tomar el país. Y me cuesta trabajo ver cómo podrá esta sociedad librarse del veneno racial que la ha condicionado. Ahora, antes de terminar estas palabras, quería hacer un pequeño comentario sobre cómo veo que esta pandemia podría afectar el futuro próximo, en particular en respecto a la migración. Yo no sé si es porque soy periodista, pero sí soy definitivamente pesimista por construcción. Entonces, cuando yo miro esta pandemia, lo que miro es una crisis económica para México muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y no es solo el efecto de las políticas ¿cómo la llaman? De distanciamiento social, etcétera, para detener el avance del virus, pero es un poco sobre qué le va a ocurrir a la economía de Estados Unidos, de la que tanto depende México, ¿no? Entonces veo, no sé, no solo las exportaciones mexicanas diezmadas, veo la inversión extranjera en México diezmada, veo las remesas de migrantes diezmados mientras el empleo aquí cae en este lado de la frontera. Entonces a México le auguro un momento económico muy, muy, muy difícil. Y en el pasado, estos momentos económicos han sido acompañados por, pues, fuertes impulsos migratorios. Y entonces yo hace un año, pues, o 2 años, habría dicho que las presiones migratorias de México para Estados Unidos han menguado tremendamente. No creo que volvamos a ver un gran flujo migratorio para acá por cambios demográficos en México y por cambios económicos en México, además de la política americana que se ha vuelto mucho más hostil. Pero pues la verdad ya no estoy tan seguro de ese pronóstico, ¿eh? La verdad pienso que podría haberse un nuevo push migratorio muy fuerte y se va a encontrar con esta política estadounidense que he tratado de articular, con un momento político en este país particularmente xenófobo, particularmente resistente a la idea de la migración como instrumento para la prosperidad de esta economía. Y pues entonces no sé, digamos, a qué equilibrio llega este momento, pero no me parece muy bueno. Y bueno, pues con estas ideas felices ahí los dejo. Le dejo el micrófono a Julia
para que haga algunos comentarios. Y disculpen, vamos, si esto fue demasiado pesimista para un jueves en la mañana. Gracias, Eduardo. Extraordinaria reflexión sobre tu libro, sobre este momento. Yo te diría, nos dejas choqueados porque usas muchas cifras, lo cual pues, claramente te conduce a un pesimismo, yo diría, bien justificado. Adelante, Julia, por favor, y qué gusto que nos acompañes. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por a todos ustedes que organizaron este webinar. Realmente es un privilegio para mí estar aquí, sobre todo comentar sobre el libro tan importante de mi amigo, mi colega, mi cuate, Eduardo. Uno de las contribuciones muy importantes de este libro es que nos da una imagen, yo diría, única de cómo el racismo, la hostilidad racial y la xenofobia, es decir, la hostilidad contra los inmigrantes en Estados Unidos, han trabajado juntos, se han juntado para afectar negativamente la solidaridad social en Estados Unidos y la incapacidad del gobierno de desarrollar programas que pueden beneficiar a toda la población. O sea, los académicos, los escritores tienden a ver estos temas en dos campos diferentes. Por un lado, la historia del pecado original en Estados Unidos, de la esclavitud y toda la historia que vino después de los negros, de tratar de avanzarse y sobrepasar el peso de la historia de la esclavitud. Y por otro lado, la historia de la inmigración y la evolución de la inmigración, sobre todo desde México, se han visto con diferentes lentes, con diferentes enfoques, y Eduardo los trae y los junta y nos hace ver de que este sentimiento racial es una fuente importante de las dos tendencias de intolerancia. Y entonces nos hace ver que la xenofobia también ha sido una parte de lo que él llama los motores principales de las elecciones, de las decisiones que hace el país. Nos recuerda, por ejemplo, de que aún los campeones liberales de la política en Estados Unidos han sido responsables por momentos de xenofobia y sobre todo ante los mexicanos muy importantes. Por ejemplo, nos cita el caso de la depresión, no sé cómo se dice, la Gran Depresión en Estados Unidos, the Great Depression, donde Franklin Delano Roosevelt, tal vez el liberal más famoso y más admirado en Estados Unidos, buscando culpar a alguien que podría culpar por la falta de empleo y el desastre económico que estaba padeciendo en Estados Unidos, expulsó a cientos de miles de mexicanos, incluyendo ciudadanos mexicanos americanos, donde si una persona pareciera mexicano, estaba sujeto a la expulsión en ese periodo, los años 1930. Él nos demuestra cómo el sentimiento xenofóbico anti-inmigrante fue latente y no tan latente, o sea, fue una fuerza política en administraciones republicanas y demócratas. Y nos cita, por ejemplo, el caso del presidente Clinton, que fue otro que lo
los demócratas lo recuerdan como un gran héroe, pero en el momento que él hizo la reforma del sistema de bienestar en Estados Unidos, incluyó una serie de medidas que restringieron el acceso de los inmigrantes legales. No estamos hablando aquí de la inmigración indocumentada, estamos hablando de restricciones que impuso el presidente Clinton sobre los inmigrantes legales, su acceso al sistema de salud, su acceso a los sistemas de educación en algunos casos, su acceso a los programas que en algunos casos daban de comer a los niños. O sea, entonces, y esto no... o sea, no lo hubiéramos enfocado si no hubiera sido por el enfoque que da Eduardo esto. Hay un capítulo que recomiendo muchísimo sobre la tensión entre los negros y los latinos en Estados Unidos. No lo voy a comentar más aquí, pero sí lo recomiendo muchísimo. Es un tema que sobre todo los activistas y los que apoyan la inmigración en Estados Unidos no han querido tocar y lo necesitamos tocar si vamos a realmente empezar a construir organizaciones y coaliciones sólidas para enfrentar las políticas que vienen, en la situación que viene. Y sobre todo, este libro es fundamental para entender el ascenso y la persistencia del presidente Trump y cómo este colapso de la solidaridad, como dice Eduardo, viene de mucho antes y que fue hasta cierto punto el genio político del presidente Trump, de Donald Trump, de entender de que aquí había una fuerza latente política en la sociedad de Estados Unidos que él podría realmente crear una ola. Si él expresaba abiertamente este racismo y esta hostilidad xenofóbica, de que esto podría ser una fuerza política muy importante en Estados Unidos. Entonces, como dice Eduardo, esto no, hay que entenderlo no como una situación aberrante, sino que como un momento en donde un político sin miedo suelta todas estas fuerzas que han estado latentes en la política de Estados Unidos. Me pidió Rafael que también les diera un breve informe sobre cómo todas estas políticas del presidente Trump están impactando a la situación de la inmigración en este momento. Y lo que se puede decir es de que el presidente ha podido utilizar a la pandemia para hacer una conexión retórica entre la inmigración y la proliferación de enfermedad, que le ha permitido avanzar una agenda anti-inmigrante que él no pudo avanzar mucho en los primeros 2 años de su periodo. Y que la realidad es que la conexión entre la inmigración y la proliferación de la pandemia no está establecido en los hechos, sino en la retórica del presidente. ¿Qué quiero decir con esto? El día 20 de marzo, para este auditorio, yo quiero atraer su atención a esto. El día 20 de marzo, en una orden que realmente tuvo poca atención en Estados Unidos, the Center for Disease Control, es decir, un centro que está manejando las políticas de control y de combate a la pandemia, emitió una orden que permitió al presidente de Estados Unidos cerrar prácticamente todo el sistema de inmigración en la frontera con México. Entonces, ahora la frontera, a raíz de esta orden que viene de las autoridades de la salud, la patrulla fronteriza
prácticamente todo lo que ha sido el proceso de consideración, de inspección, de pedido de asilo, todo eso ha sido suspendido. La patrulla fronteriza en este momento, a raíz de esta orden, tiene completa autoridad de rechazar y de devolver y de expulsar a un inmigrante que cruza la frontera, aunque sea sin documentos, aunque sea en una puerta de entrada o entre puertas de entrada, sin ningún proceso. En algunos sectores en este momento, el tiempo entre la entrada, la aprehensión de un inmigrante y su expulsión se ha reducido a un promedio de 96 minutos. O sea, no se está dando ninguna inspección, no se está haciendo ninguna pregunta, no hay inspección médica, cero. Entonces, yo creo que a lo mejor esto no se notó por la forma como se hizo en México. Desde luego, esta orden solamente es el final de un proceso de cerrar totalmente el sistema de asilo político en Estados Unidos que ya venía desde antes. Y yo creo que muchos de ustedes, si son activistas en la inmigración, ya conocen estas medidas. Obviamente el principal o uno de los más importantes es el programa que yo llamo Morir en México. O sea, se supone que se llama Remain en México, quedarse en México, pero yo lo llamo Morir en México, que es un programa que, por ejemplo, les llamaría la atención a los campamentos que existen en ese momento en Matamoros, frente a la puerta de entrada donde hay una corte de Brownsville. Todo ese programa está en suspenso en este momento y se tienen familias ahí que, entre otras cosas, las organizaciones de ayuda en Brownsville que iban todos los días a darles de comer a estas personas, mayormente centroamericanos, que están viviendo en carpas. Y supongo que esta situación también existe en Tijuana. Estas organizaciones ya no pueden cruzar, así que estamos en una situación que realmente las personas están, aparte de todos los peligros que enfrentaban antes en Matamoros, en Tijuana, en Ciudad Juárez, ya están enfrentando la real posibilidad del hambre. Entonces, voy a mencionar también muy brevemente que el 22 de abril, el presidente Trump hizo una proclamación, no sé cómo se dice en español, suspendiendo por 60 días la entrega de las tarjetas verdes. Quiero notar que las personas, los inmigrantes, entre los inmigrantes más afectados por esto son los mexicanos, que por muchos años, como ellos son los que más tienen que esperar para sus tarjetas verdes. Estas son personas que han estado en el sistema legal por muchos años esperando. Ahora se les ha suspendido la posibilidad de traer a sus familias después de que todos hicieron, estamos en fila, estamos tratando de hacerlo correctamente. Pero la proclamación no incluye a los trabajadores agrícolas. Así que estamos frente a una situación en donde el presidente de Estados Unidos, culpando a los inmigrantes de traer las enfermedades, está castigando a los mexicanos que han tratado de hacer las cosas legalmente. Pero los trabajadores que están temporales, que vienen de México y que tenemos que reconocer que son esenciales para que la gente de Estados Unidos pueda comer en este momento. Y ahí los dejan un poco, o sea, hacen una excepción, pero no resaltan la contribución del mexicano. Así que estamos en un momento sumamente peligroso en este momento. Con hoy tenemos
30 millones de americanos, de personas que viven en Estados Unidos, que han pedido ayuda de desempleo. 30 millones de gentes. Y la posibilidad de frente a esta crisis de restablecer las coaliciones, el diálogo, de hacer ver de que los inmigrantes en Estados Unidos son parte de nuestra sociedad, no son el otro, no son portadores de enfermedades. Las posibilidades de hacer eso frente a un presidente que va a aprovechar seguramente los temas anti-inmigrantes para tratar de ganar su elección, las veo muy reducidas en este momento. Ok. Muchísimas gracias, Julia. Excelente tu contribución para el libro de Eduardo y también, digamos, nos dejas, digamos, revelas algo que está ahí, que es justamente esta excusa, cómo aprovecha la Casa Blanca justamente el COVID-19 para finalmente, yo lo llamo la joya de la corona antimigratoria de Trump, es decir, ahora el COVID-19 sí le permite cerrar completamente la frontera para todo tipo de migrantes. Le voy a pasar la palabra a Ana Sáiz, de Sin Frontera, para que haga un pequeño comentario. Abrimos a preguntas. Ya veo a Aler ahí que quiere hacer un comentario. Ahorita te pasamos la palabra, Aler, con todo gusto. Adelante, Ana, y empecemos ya un diálogo claramente con Eduardo y con Julia. Adelante, Ana Sáiz, por favor. Pues muchas gracias. La verdad es una reflexión muy oportuna la que nos trae el libro de Eduardo. Creo que el identificar cómo este motor negativo que puede generar el miedo, el racismo y la xenofobia acaba por regresarse como un boomerang, incluso más fuerte de la que se va, en contra de las personas que idearon o crearon este tipo de miedos o segregaciones para generar divisiones. Entonces, creo que nos dejas claro con evidencias, con números, con cifras, cómo estas políticas de segregación y división acaban por perjudicar a la colectividad finalmente. Y ese creo que es un mensaje muy poderoso en el libro, con el que documentas con ejemplos históricos, con cifras, con datos duros de indicadores que claramente nos hablan de la calidad de vida de las personas, como es la mortalidad materna, como es el acceso a la educación y las condiciones educativas. Entonces, creo que es bien importante voltear a ver este futuro, y este futuro que ves basado en hechos concretos del pasado para entender lo que va a pasar en Estados Unidos, que como bien lo dices en el comentario, pues no es nada alentador. Y tenemos que entendernos que en México vivimos todo el tiempo en esta sombra y lo que rebota de lo que está pasando en Estados Unidos. Este cierre de fronteras, como bien se menciona por ambos, ha venido a generar muchísima presión en México. Y este programa que me parece inmejorable la manera en la que Julia lo pone tan radicalmente como Morir en México, pues estamos hablando de no poca gente, ya son alrededor de 70,000 personas que están en estas condiciones tan precarias y ya no están solo en la frontera, ya no están en esos campamentos, porque sobrevivir ha hecho que se vayan moviendo hacia el sur. Y ahora las personas migrantes que generalmente tenían una preocupación básica por tener documentos o por tener acceso a derechos, están teniendo ya el problema hoy por hoy con el COVID-19 de no tener que comer. Entonces nosotros lo estamos viendo día a día con las personas que se acercan a Sin Fronteras, y vemos cómo ha cambiado estas necesidades al irse haciendo todavía aún más precarias de lo que venían registrándose hace algún tiempo. Yo creo que en México tenemos que ver con mucha atención esta perspectiva que haces, Eduardo, en tu libro, y como bien lo dice Julia, el futuro que viene es bastante oscuro, y el no ver la migración como una salida, como una oportunidad, creo que nos va a hundir
también en este tipo de problemas. La división la vemos claramente como una táctica electoral y claramente lo vemos en México. En México también hemos visto erosionados los sistemas de solidaridad y la poca protección social la hemos visto erosionada hacia trasladar estos programas hacia programas asistencialistas, programas de entregas directa. En vez de fortalecer instituciones, estamos viendo esta estrategia nueva del gobierno hacia las entradas directas para formar una base clientelar finalmente electoral, de la cual los inmigrantes quedan totalmente fuera. Y esto nos preocupa muchísimo porque el dejar fuera a los inmigrantes, tanto ahorita en épocas de COVID-19, en lo que se refiere a las políticas de salud, no va a hacer que manejemos mejor o controlemos mejor la pandemia. Yo creo que basta ver lo que ha estado diciendo urgentemente Bill Gates ya desde hace 5 años, pero muy enfáticamente recientemente, para combatir eficazmente la pandemia, pues tenemos que hacer solidaridad mundial, global, usar la globalización, así como ha sido herramienta para dejar excluidos a algunos. En este momento tenemos que voltear a ver esta solidaridad global y yo la trasladaría más allá de la pandemia a lo que viene después de la pandemia, concretamente a los sistemas de asilo, que también es necesaria la solidaridad para que estos se puedan robustecer e ir fortaleciendo, porque este cierre de fronteras en Estados Unidos, como ustedes bien lo dicen, probablemente a los principales que va a afectar es a los propios ciudadanos estadounidenses, pero esto va a permear también hacia la realidad mexicana. Y yo creo que tenemos una opción de hacerla diferente, de ver esta oportunidad a lo mejor que está dejando fuera Estados Unidos, que puede traer una reactivación económica y es un momento de aprovecharla porque lo mismo va a pasar del sur de México hacia nosotros. Entonces, creo que nos dan muchos elementos para entender que el racismo y la xenofobia dividen, no construyen y van dejando fuera estos sistemas de solidaridad y de seguridad social que han generado sociedades más equitativas en donde la riqueza puede permear hacia el bienestar de la población en general y no ir segregando conforme a estas divisiones que no generan este beneficio para nadie. Entonces, creo que nos dejan un mensaje muy fuerte, Eduardo y Julia, con tu comentario, que creo que tenemos que escuchar con eco resonante en México. Creo que tenemos que ser muy resilientes para poder remontar esta grave crisis en la que nos va a colocar de manera más aguda el COVID-19 y creo que la respuesta es totalmente entendiendo los datos, entendiendo los efectos y tratando de hacer las cosas distintas y pensar más en la solidaridad y en el bienestar colectivo para poder para poder salir de una manera mejor de la crisis. Gracias, Ana, por tu comentario. Ale, tú seguramente quieres hacer una pregunta. Quiero comentarle a todos los que están escuchándonos que no tenemos micrófono para todos, entonces a través del botón Q&A nos pueden mandar sus preguntas por escrito. Moisés me está haciendo una pregunta, ya le dije que por aquí no la haga. Entonces, adelante, Ale, y ya le pasamos la palabra a Eduardo y a Julia. Muchísimas gracias, verdaderamente. Gracias a Eduardo, a Julia y Ana por el sentido de humanidad, pero también por el manejo de los hechos. Aquí una de las cosas que pasa, que sigue pasando y que siempre ha pasado con la inmigración es que las impresiones son más importantes que los hechos. Julia, totalmente de acuerdo que muchas veces se ha tratado la cuestión de la migración totalmente diferente de la cuestión del racismo, pero son dos alas del mismo pajarraco. Francamente, en eso la migración siempre ha dependido de una cierta jerarquización y por eso un migrante que habla así es mejor visto
que un migrante que habla un idioma indígena. Hablando del cual me voy con Ana, con la cuestión de lo que México recibe de Estados Unidos y que creo que últimamente hemos aparentemente aprendido lo peor en lugar de lo mejor de Estados Unidos. Cómo hostigar a los migrantes, cómo meterlos en confinamiento, cómo mantenerlos confinados en medio de la crisis de COVID, cómo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es tiempo de que México encuentre una vez más su voz, pero una cosa que sí siempre hemos emulado los Estados Unidos, desafortunadamente, es la cuestión del racismo. Nuestros propios migrantes indígenas del sur están en una condición de vulnerabilidad, el más al norte que migran, aún dentro de del mismo territorio nacional. Y cuando llegan a Estados Unidos, claro, es otra cosa. Yo creo, le doy mucho la razón a Eduardo acerca de cómo ha funcionado la política de división en los Estados Unidos, la política de que los migrantes, las personas de color, son los que no son verdaderamente americanos, son los que no, the undeserving, los que no se merecen los beneficios de la vida americana y que por lo tanto prefiero yo quedarme con eso. Eso se ha visto mucho en la división demográfica de cómo votan, especialmente en términos de edad. La gente más grande ha votado más y más por los republicanos, quieren mantener sus beneficios de jubilación y demás, y no quieren invertir en la educación de estos jóvenes que son más y más negros, más y más latinos, etcétera, etcétera. Acerca de la división entre los afroamericanos y los latinos, creo que sí. Yo me acuerdo haber entrado en varias discusiones acerca de si la inmigración era el nuevo caso de derechos civiles o no. Había cierto pushback por parte de la población afroamericana, pero yo creo que hablando sí llegamos a entendernos de que en realidad estábamos hablando de la misma cosa. Aquí la cuestión es, como siempre, hay un cierto porcentaje del pie que es para las minorías, del pastel que es para las minorías, y dicen, bueno, pues si los latinos están creciendo, entonces pues van a tener más parte de ese pedazo de pastel. La realidad debería de ser, no, somos más parte de la población y por lo tanto el pedazo de pastel, si lo quieres dividir así, se debería de ser más grande. Te voy a decir, yo no soy tan pesimista como tú, Eduardo, por dos razones. Primero, justamente por el cambio demográfico y que entre los jóvenes hay está mucho más equilibrado el número de latinos, de afroamericanos, de blancos. Y como decía la mamá de un amigo mío, familiarity breeds contempt, but it also breeds babies. Y eso lo estamos viendo en el número de bebés que son birraciales, trirraciales, multirraciales, etcétera, etcétera. Y creo que, y esto yo lo he visto con personas, que cuando tu nieto o nieta es negro, pues de repente empiezas a pensar un poco diferente, ¿no? Bueno, en fin, esa es una cuestión. La segunda cuestión que se me ocurre es que la crisis de COVID espero nos lleve a un lugar de más solidaridad, a donde entendamos que la interdependencia es un motor fundamental. En cierta manera, creo lo veíamos aún antes de esta crisis, cuando irónicamente, en tiempos de la presidencia de Trump, el porcentaje de americanos que veían a los inmigrantes de forma positiva subió a niveles jamás vistos por Gallup. Y donde el porcentaje de los americanos que pensaban que el racismo era un problema subió sustancialmente de
digamos, de pre-2016 al 2018. La gente se dio cuenta que si la gente puede decir estas barbaridades en público, entonces el racismo todavía sobrevive. Entonces, por esas dos razones, yo pienso, yo tengo un poco más. No soy tan pesimista como tú, Eduardo, pero lo que tú dices es algo que tenemos que mantener muy en vista. Acabo solamente diciendo que no mencionamos a nuestros otros dos socios en esta serie de webinars, al Colegio de México y el Migration Policy Institute. Muchísimas gracias a todos nuestros socios. Y gracias a ustedes, de veras. Gracias, Ale. María José tiene algunas preguntas de Facebook, porque también estamos... Así es. Entonces, adelante, María José, di las preguntas, por favor. Gracias. Sí, nosotros pusimos el evento en redes, entonces para Eduardo y para Julia tenemos las siguientes preguntas. Pues primero solo reconocer pues que es muy importante lo que mencionan sobre Estados Unidos, ¿no? Como un país desarrollado, sin embargo, a comparación de otros países, pues es increíble ver esos niveles y cifras que se manejan en Estados Unidos, ese como reconocimiento. El segundo es que pues es un momento de racial y xenofobia que se vive también alrededor del mundo. Lo vemos en países como Alemania, ¿no? Que no hablan de racismo ni de xenofobia, pues por cuestiones históricas. Sin embargo, hemos aprendido de la importancia de hablar del racismo por cómo es, porque esa es la forma en la que se empieza a reconocer el problema. Entonces, aquí viene la primera pregunta, que es, ¿cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil hablar más sobre el tema de racismo y xenofobia? La otra pregunta que recibimos es, hay mucha xenofobia en México y Centroamérica también, no solo en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que reintegrar expandilleros en Centroamérica? O sea, y en México, ¿por qué aceptar a centroamericanos si antes tenemos que poner atención a poblaciones locales? También se preguntan si hay reportes de aumento de violencia contra migrantes en México. Y pues bueno, sobre todo eso, ¿no? También de la parte de reintegración, tanto en México como en Centroamérica. Gracias. Adelante, Eduardo. A ver, pues muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Déjame entrarle principalmente a la primera, a la idea de que cómo podemos hablar sobre racismo, cómo podemos maybe tratar de mitigar los impulsos xenófobos y racistas y etcétera. En resumen, la respuesta corta es no sé. O sea, ¿cuál es el silver bullet? La bala de plata, no lo sé. Pero sí creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo en el discurso público, en el debate público, aceptar la realidad de estas percepciones, la realidad de estas barreras de raza y la prevalencia casi universal de estas barreras de raza. Porque de la pregunta y también sobre lo que dijo Aller, quería hacer un comentario de que el racismo no es solo provincia de los estadounidenses. El racismo es universal. Las ideas tribales, el deseo de construir fronteras alrededor de grupos privilegiados y dejar afuera a otros grupos, es tan viejo como las montañas. Y encontramos instancias de ellos en la historia de la humanidad. Si te vas para atrás y alrededor del planeta. Me parece que en el contexto contemporáneo hay un autor americano que se llama Ibram Kendi, excelente, que él propone, todos somos racistas. Y tenemos que empezar por ahí y explorar esa aseveración y entender sus matices y entender cómo estas sensaciones, cómo las manejamos, cómo las mitigamos y cómo construimos realidades políticas y sociales a partir de ellas. Entonces, llevándolo también al contexto de la migración, pero doy un pasito atrás. Este racismo, como creo que lo menciona Allert, no tiene que ver solo con color de piel. Aquí en Estados Unidos han construido la noción de que hay una cosa que se llama raza y otra cosa que se llama etnia. Y la verdad es solo una verdad burocrática en el papel del censo,
porque como realidad política básicamente cumplen el mismo objetivo. Son la creación de paquetes de otredad para definir quién es el nosotros y quiénes son los otros. Y entonces esos paquetes de otredad pueden ser pues por raza en el sentido de color de piel, como tradicionalmente se ha entendido, etnicidad, pero también idioma, ciudadanía, diferencias culturales que son como más ambiguas, más difíciles de agarrar. Todos estos paquetes se arman alrededor de eso. Si uno piensa al principio del siglo XX en Estados Unidos, en el noreste americano, los centroeuropeos, los sudeuropeos, eran como los negros del momento, los judíos. La ley de migración de 1925 está justamente diseñada para impedir la entrada de judíos de Europa Central y de europeos del sur de Europa más pobres a Estados Unidos, con argumentos muy, muy parecidos a los argumentos xenófobos racistas que escuchamos hoy. Estos grupos se emblanquecieron, vamos, para ponerles de alguna manera, a lo largo de la historia americana. Se emblanquecieron en la medida que se volvieron más ricos y también, muy importante, en la medida en que afroamericanos se movieron del sur de Estados Unidos hacia el norte y el Midwest. Desde la Primera Guerra Mundial hasta como los años 60, una migración masiva de afroamericanos acá. Y entonces un poco eso ayudó a blanquear a los italianos y a blanquear a los polacos y a blanquear a los judíos. Porque había este otro grupo, ¿no? Entonces, estas definiciones de qué es raza y qué es etnia son menos importantes que la noción de que estamos usando estas diferencias para construir grupos políticos y para afirmar poder y para ejercer poder. Ahora, aterrizándolo en el punto de migración, y yo estoy de acuerdo que lo que quería proponer es que Europa es probablemente tan difícil como Estados Unidos, sino más para el migrante que quiere llegar. Si uno es viene del África subsahariana, de Mali o de Somalia o de Libia y está tratando de entrar a Europa, vamos, su experiencia va a ser bastante, bastante difícil. Y entonces no creo que haya una especificidad americana. Yo creo que lo que diferencia a Estados Unidos es que Estados Unidos ha tenido una frontera con un país que es mucho menos desarrollado durante mucho tiempo, entonces tiene una experiencia de esta migración económica más intensa que la que ha tenido Europa. Pero Europa ahora, y yo le auguro en el futuro, unas presiones migratorias muchísimo más intensas que las que ha tenido en el pasado. Y entonces yo lo que podría decir es que veo como que las actitudes que en Estados Unidos ya son muy prevalentes de xenófobas, en Europa se van a volver más y más fuertes. Y ya las podemos ver en países que hemos considerado así como los grandes íconos liberales en Escandinavia, tomando actitudes con inmigrantes de países islámicos, de que se tienen que aculturar, de que no pueden recibir beneficios si no toman clases en cómo ser daneses o suecos. Entonces, esta clase de reacciones a la otredad no son solo provincia de Estados Unidos. Y yo creo que mientras la presión migratoria en el mundo crezca, mi pronóstico es que, sobre todo a causa de cambio climático, va a crecer mucho. Yo veo estas como divisiones y estas fronteras y estos puntos de conflicto crecer en todas las fronteras entre lo que hoy llamamos el mundo industrializado, desarrollado, y el mundo menos industrializado. Anyway. Julia, ¿quieres comentar algo? Muy bien, Eduardo. Ya tenemos varias preguntas más. Ahorita regresamos contigo. Un comentario, Julia. Sí, me iba a referir al comentario sobre las pandillas y la xenofobia. Para hacer una reflexión un poco tal vez circular, pero esta semana en la campaña del presidente Trump a la reelección subió en Twitter un anuncio que es una imagen de dos maras salvatrucha, dos MS-13, creo,
o MS-13 o 18, no me acuerdo. 13. Dos hombres totalmente con los tatuajes que identifican su pandilla. Y el texto dice, gracias Joe Biden que nos has asegurado que no nos vas a deportar. Ahora, yo conozco esta foto porque lo he visto desde hace varios años y lo utilizo en un curso que estoy enseñando. Entonces, esta foto fue tomado hace 2 o 3 años en una cárcel en San Salvador. Es decir, estos hombres nunca estuvieron en Estados Unidos, para empezar. Y obviamente Joe Biden nunca ha dicho de que él no va a deportar a personas que son pandilleros. Pero esto nos da un indicio de, y sobre todo estamos hablando de esta semana, que fue cuando el presidente puso este mensaje en su campaña, porque viene de la semana pasada donde realmente hubo un desplome en las encuestas para el presidente Trump a raíz del fracaso de liderazgo que todos los americanos han podido ver, si lo querían reconocer, en los briefings que estaba dando todos los días sobre la pandemia. ¿Por qué menciono esto? Porque la manera como se va a... El problema de las pandillas en Centroamérica es un problema de seguridad, obviamente. Es un problema para los sistemas de justicia. Es un problema que están enfrentando los países de Centroamérica y México, obviamente. Ahora, para empezar a enfrentar el problema, se tiene que reconocer la historia de cómo esas pandillas llegaron a estar en Centroamérica. No lo voy a hacer toda la narrativa, pero sabemos que empezaron en Los Ángeles, que esto viene de los tiempos que cuando Estados Unidos intervino en Centroamérica en el periodo de las guerras, o sea, mucha gente... Hubo muchos refugiados, terminaron en Los Ángeles, se crearon pandillas y en un momento dado Estados Unidos deportó, expulsó a muchos pandilleros y terminaron estando en El Salvador y creó un sistema prácticamente internacional de ciertas pandillas que ahora existen en Los Ángeles, en diferentes partes de Estados Unidos y también en Centroamérica, y que han empezado un proceso de expulsión de los migrantes. Entonces, de las familias, los niños que están viniendo hacia Estados Unidos. Entonces, en vez de estar utilizando estas imágenes para impulsar el miedo, para fomentar el miedo entre los votantes, lo que se necesita es una conversación seria con los salvadoreños, con los hondureños, con las autoridades tal vez aquí en Estados Unidos, con México, con la frontera, para entender la real dinámica de estas pandillas y ver cómo se pueden fortalecer los sistemas de seguridad para que no proliferen y para reintegrar a algunos si algunos quieren salir y reintegrarse a la sociedad, pues hacer eso. Pero lo primero es deshacernos de estas imágenes xenofóbicas que yo creo que no los vamos a ver menos, sino los vamos a ver mucho más entre ahora y noviembre. Gracias, Julia. A ver, hay una pregunta interesante de Leticia Calderón. Ella es una compañera del Instituto Mora, especialista en temas migratorios, y digamos, provoca a Eduardo y también a Julia diciendo, a ver, sí, pero pase lo que pase, yo considero que Estados Unidos sigue siendo un país más tolerante y más abierto que México. Y déjenme agregar a esto, Eduardo, yo me acuerdo que en los años 90, visitando Alemania, por ejemplo, yo tengo sobrinos allá y no sé, me hacían comentarios, no entres a ese bar porque está lleno de gente de Turquía.
Y yo entonces les decía, fíjate que en Estados Unidos es como si dijeras, no entremos a ese bar porque está lleno de mexicanos, porque en los años 90 se vinieron todos los mexicanos y a principios de, digamos, hasta el 2007, como ustedes saben muy bien. Entonces, sí, yo crecí, bueno, yo le enseñé mucho a mis alumnos que Estados Unidos era un lugar muy tolerante. Efectivamente estaba este racismo por ahí callado, pero por muchas décadas, realmente en los 70s, 80s, 90s, como que la verdad se vio una sociedad muy tolerante, inclusive una gente como Ronald Reagan aceptando, digamos, una ley migratoria, la de 1986, pues muy promigratoria, digamos. Sí tenía algunas cláusulas importantes antimigratorias, pero justamente más bien promigratoria, que fue la última gran reforma con todo y amnistía, ¿no? Entonces, mi pregunta para los dos, ¿qué pasó, Eduardo? Tú empiezas tu exposición hablando del 2015 y nos dices, pero ahí estaba el chip. ¿Por qué no elaboramos un poquito más en eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente este trumpismo? ¿Por qué de repente? Porque supuestamente Estados Unidos, y muchos lo vivimos, un país con mucha toleración. Entonces, ¿qué ha pasado que se acabó esa toleración, Eduardo y Julie? ¿Quieres agregar algo más, María José? Tú, Ana, sí, adelante. Y Rafa, nada más quería un poco hacer la reflexión, complementando lo que dijo Alert y pensando en el libro de Eduardo. A lo mejor tenemos que voltear a ver más soluciones más locales. Creo que eso nos puede dar algunas luces y alguna solución. Y en vez de pensar en estas soluciones grandes y globales y lo que va a decir Trump y lo que va a decir López Obrador, yo creo que tenemos más esperanza en ir trabajando en iniciativas locales que generen estos lazos de solidaridad y de más convivencia entre quienes se consideran diferentes. Creo que el libro de Eduardo nos deja esa nota de optimismo y yo lo agregaría en las buenas experiencias que hemos tenido también desde la organización, iniciando este tipo o detonando estas iniciativas más a nivel local, que creo que también pueden funcionar para generar más bienestar. Gracias, Ana. Adelante, Eduardo. A ver, me gustaría entrarle primero a esta idea de que Estados Unidos es más tolerante y eso pues se manifiesta en cosas como la ley de inmigración del 86 bajo el gobierno Reagan. Entonces mi observación ahí sería que para mí la bandera tolerante no es la primera que yo le pondría a ese momento. Le pondría la bandera más bien corporativista, porque Reagan, la reforma migratoria estadounidense no es un gran momento de altruismo, es un gran momento de reconocimiento del valor de una cierta mano de obra y de los intereses de una industria americana que la usa. Entonces, este paquete, la IRCA, que incluyó una gran amnistía, también incluyó mecanismos para que vinieran a trabajar más inmigrantes mexicanos para Estados Unidos. Y yo calculo, y ahí como yo lo veo, el debate sobre migración desde entonces ha tenido estas características. Hubo un otro intento de reforma migratoria en Estados Unidos en el 2007 bajo el gobierno de George W. Bush, en el que estaba absolutamente claro cuáles eran los intereses que la estaban impulsando. Era la Cámara Americana de Comercio. Ese era, digamos, el baluarte, y sin el apoyo de la Cámara Americana de Comercio, la cosa nada más no ocurrió. Entonces, yo cuando uno mira a Estados Unidos como cuál es su actitud hacia la migración, no creo que sea homogénea, creo que responde a diferentes intereses. Hay un grupo corporativo que siempre ha sido pro-inmigrante, que es representado por la página editorial del Wall Street Journal, por lo menos antes del gobierno Trump. Y yo trabajaba en el Journal y me acuerdo que la única cosa en la que yo estaba de acuerdo con la página editorial es que les parecía que la migración no era un desastre para este país. Pero también ha habido un grupo xenófobo, antimigrante, culturalmente cerrado, que yo lo representaría como
En el Senado estaba muy bien representado por gente como Sensenbrenner, por gente como el hasta hace poco jefe del Departamento de Justicia, el Attorney General. Eso ha sido persistente en la historia reciente de Estados Unidos. Entonces, yo no diría que Estados Unidos es más tolerante. Tiene un mercado de trabajo mucho más vibrante que el de otros países ricos, y el mercado de trabajo ha sido un enorme mecanismo para la, digamos, la aceptación de los grupos migrantes. Migrante acá llega y encuentra trabajo así, empieza a mandar dinero para su casa y se siente mucho más próspero, y eso es un gran mecanismo de integración. Empieza a consumir, que es quizá el propósito de esta sociedad, y entonces, digamos, hay un entramado como muy bien con Estados Unidos. En Europa, el mercado de trabajo ha sido históricamente mucho más difícil para los inmigrantes que llegan ahí, y eso que genera problemas específicos de marginación, que aquí son menos volátiles. Pero también no lo llamaría yo más tolerante. A donde sí te acepto es la idea, que regreso a mi comentario de hace un momento, que no creo que Estados Unidos sea particularmente, inherentemente más racista o más intolerante de otras etnias y otras ciudadanías que los franceses o los alemanes o los mexicanos. Yo creo que es el tribalismo. El tribalismo es, pero permanente, o ha sido persistente en todas las culturas. Y donde sí veo una diferencia en Estados Unidos es cómo estas diferencias han quedado codificadas en todas las instituciones americanas. Si tú vas y miras desde sus políticas residenciales y sus leyes sobre quién podía obtener préstamos inmobiliarios y quién podía vivir en qué barrios, sus políticas educativas de quién podía ir a qué escuelas, sus políticas de justicia, de criminal justice, sus políticas penales, el conflicto racial ha estado escrito en sus leyes, en sus reglamentos, en todas sus instituciones. Que es una cosa que a eso sí me parece único, porque si bien estoy totalmente de acuerdo en que los mexicanos son igualmente racistas, igual no entran al bar donde ven que hay un montón de indígenas, tanto como los americanos no van a entrar a un bar donde ven un montón de mexicanos. Aquí hay una realidad institucional del racismo que ha pasado por el proceso político, ha pasado por el proceso legislativo y ha quedado codificado de una manera que yo no lo he visto en ningún otro lado. Anyway, ahí le paro. Adelante, Julia. Tu micrófono. Ya, yo iba a decir, yo creo que vamos a poder emitir un juicio sobre si Estados Unidos es un país tolerante o no la noche que sabemos el resultado de la elección presidencial en noviembre. Yo no, o sea, dentro de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido respuestas que nos dan optimismo y respuestas que no. Quien se refirió a la solidaridad, sobre todo aquí en Nueva York, ha sido muy interesante ver cuando vemos en las noticias las caras de las enfermeras, de los médicos. O sea, prácticamente en la ciudad de Nueva York son inmigrantes que están enfrentando la pandemia. Aquí en New Jersey también. Y también cuando vemos las familias de los fallecidos, son negros, son latinos, son inmigrantes que están sufriendo el peso de la pandemia. Por otro lado, voy a hacer notar de que la Corte Suprema en estos tiempos va a emitir un juicio sobre si los jóvenes que tienen el DACA van a poder, si ese programa va a continuar o no. Y voy a hacer notar de que
la legislación para darles un camino a la ciudadanía se introdujo por primera vez en Estados Unidos en el año 2001. O sea, está a punto de cumplir 2 décadas que esta legislación ha estado parado ahí en Washington. Y yo no veo ninguna razón, no hay ninguna razón por no darles un camino a la legalidad y a la ciudadanía a estos jóvenes. O sea, se puede discutir otros aspectos de la migración, pero fueron bebés realmente cuando vinieron a Estados Unidos. Es decir, si no podemos resolver ese problema, entonces sí yo creo que tenemos que admitir que somos un país muy intolerante. Pero todavía estamos por ver, así que estoy reservando mi juicio hasta ver lo que pasa en noviembre. ¿Alguna última pregunta de redes sociales, María José? Ya estamos casi cerrando. Y es la que teníamos aquí con Leti, que bueno, es justo esta parte de las pandillas era más como, o sea, la gente que está en Centroamérica y la gente que está también aquí en México se preguntan, pues, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar la reintegración de estas personas violentas? O sea, también se vive una xenofobia y racismo hacia esas personas. Esa es sobre todo los cuestionamientos de las personas en Centroamérica, sobre todo con lo que pasó en El Salvador, con esas imágenes que acaban de salir en el país. Esa es la pregunta. Gracias. Si les parece bien, Eduardo, te paso la palabra. ¿Por qué no, digamos, haces una reflexión final? ¿O por qué no empezamos ahora al revés por Julia? Haces una reflexión. No, o sea, ¿Prefieres, Eduardo? No. Está bien. Ya, sí. Adelante, Eduardo. ¿Por qué no haces una reflexión final sobre tu libro, sobre, digamos, hay mucho aquí en juego? ¿Tú cómo ves, digamos, te insistiría en el futuro? ¿Eres pesimista? Elabora más un poquito en ese pesimismo, porque efectivamente hay como 2 corrientes encontradas en tu pesimismo, ¿no? Una que es la positiva, que es de alguna manera la coalición Obama, es decir, todas las minorías que se encuentran ahí. Y bueno, Julia dijo algo de esto. Esperemos al próximo 3 de noviembre a ver si realmente hay tolerancia en este país. Tómate unos 3 o 4 minutos, Eduardo, y contigo cerramos. Y de veras a los dos, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario escucharlos, sus reflexiones, su conocimiento, su sabiduría sobre los Estados Unidos, y también su precisión, porque los dos son periodistas, el manejo de la estadística. Realmente ha sido, empezamos con el pie derecho, Ana, Aller y todos los que estamos organizando esto. Adelante, Eduardo. Bueno, antes de acabar, gracias a todos nuevamente y gracias por los que escuchan. Cuando estaba yo escribiendo este libro, tuve varias conversaciones con mi editor, John Siegel de Knopf, y él me decía, mira, maestro, los libros, estos como los que tú estás escribiendo, les va mejor si al final les pones una razón para el optimismo. Si dejas con la gente una sensación de esto es lo que podemos hacer, esto es lo que puedo hacer como individuo, como sociedad, hay un camino para salir de la distopia. Y entonces, pues bueno, me quedé con esa idea en la cabeza porque quiero que al libro le vaya bien. Y pues le eché ganas y le pensé mucho a eso. Pero pues como que no me salió muy bien. Entonces, pero me quedé con algunas ideas. O sea, me quedé con eso. O sea, al final no logré convencerme a mí mismo de que veo un camino. La verdad. Pero sí les puedo decir que se me ocurren pequeñas ideas aquí y ahí, dispersas, que me parecen lugares interesantes a explorar cómo podríamos cambiar estas actitudes. Y refiriéndome a una pregunta anterior, a un comentario anterior de Ana, me parece, sobre la importancia de acción a nivel local, es que yo sí creo que las oportunidades que tenemos
son locales principalmente. Porque después de leer sobre toda nuestra experiencia de segregación y tal, los ejemplos que yo pude ver de momentos que inspiran optimismo, digamos, aparte de la ley de los derechos civiles y la ley de los derechos políticos, las grandes legislaciones que al final invitaron a las personas de color a la ciudadanía, los momentos han sido momentos como momentos de desegregación, por ejemplo, en un cierto vecindario. Hay un lugar que se llama Mount Laurel en New Jersey, en donde un grupo de afroamericanos de bajo ingreso tuvieron una pelea legal por años y años y años para que unas inmobiliarias que querían construir pues, viviendas para gente de mayor ingreso no los echaran. Y ganaron. Esa legislación se tardó 20 años. La persona que estaba a cargo de esta legislación, la principal que estaba llevando esto, murió antes de que acabara, pero al final se construyó ahí una comunidad para personas de bajo ingreso, principalmente afroamericanos, en una comunidad que era esencialmente, que hubiera sido de otra manera uniformemente blanca y rica. Y eso dio un modelo. Desde entonces han habido un montón de modelitos. Cambió la ley de Nueva Jersey sobre la ley residencial para asegurar que siempre que hubieran cambios de esta clase, se pensara en la comunidad que vive ahí y se pensara en la idea de la diversidad de la comunidad que vive ahí. Y entonces se empezaron a crear pequeñas comunidades diversas. Y yo lo que creo es que al final nuestras actitudes van a empezar a nivel individual, a nivel de familias, a nivel de escuelas, a nivel de pequeños grupos, a nivel de pequeñas instituciones. Ahí es donde vamos a empezar a construir la noción de que todos somos americanos, de que todos merecemos la simpatía y la empatía de los demás y de que solo podemos sobrevivir como sociedad si lo entendemos así. Y entonces, si me preguntas a mí por dónde lo veo súper local. Lo veo en políticas de, como le llaman aquí, affordable housing, de vivienda asequible, o subsidios, por ejemplo, subsidios de renta inteligentemente planeados para tratar de crear o comunidades más diversas, de oportunidad, de etnicidad y de color. Y entonces yo sí creo que a través de estas, también me parece que el momento de intento de integración escolar fue un momento con unos logros muy interesantes. La idea de usar las escuelas como mecanismos de integración también me parece valioso. Estas cosas como pequeñas para tratar de construir pues mentalidades me parece nuestra mayor oportunidad, la mera verdad. Porque sí, ¿cuál es el gran cambio legislativo, mundial, humanitario que nos lleva? No tengo la menor idea. Esto es algo que se construye desde abajo. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Julia. Extraordinario webinar. La verdad es que empezamos con el pie súper derecho con ustedes. A leer todo el mundo el libro de Eduardo es muy importante. En cuanto esté en español, Eduardo, te hacemos mayor propaganda. Un aplauso, como ya lo está haciendo Julia, para todos. Nos vemos a la próxima y de veras muchas felicidades por este esfuerzo de tu libro. Por comunicarlo tan bien y por compartirlo con nosotros. Un abrazo, Eduardo. Otro para ti, Julia. Adiós a todos. Muchas gracias a ustedes.